Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les traigo este video para que recordemos lo que estuvimos trabajando la semana pasada en la asignatura de lenguaje. El día lunes estuvimos trabajando en las páginas número 23, 24, 25, 26 y 27 del texto del estudiante y en el cuaderno de actividades estuvimos realizando las páginas número 13, 14, 15 y 16. El día lunes estuvimos trabajando lo que eran los artículos informativos, los cuentos y el uso de mayúsculas. En la página 23 nos enseñaban sobre lo que eran los artículos informativos. Y los artículos informativos son textos que nos entregan información verdadera, fidedigna y objetiva. Ya nos van a entregar información sobre un tema que ocurre en la realidad. Ya nos van a contar, por ejemplo, cómo es el elefante. Puede haber otro texto que nos puede contar cómo se crearon los moais. Otro texto nos puede contar cómo es la vida en Marte, etc. Por lo tanto, nos van a contar información verdadera, objetiva y que está basada en la realidad. No es nada de ficción, es un texto que está basado en la realidad. Entonces, lo que tenían que hacer ustedes en la página 23 era leer esta definición de lo que era texto, los artículos informativos, y en la página 24 nos aparecía un ejemplo de un texto informativo que hablaba del kiwi, que es un animal, que técnicamente es un ave muy chiquitita, más chiquitita que una gallina. Entonces este texto nos daba información sobre lo que era el kiwi. Y en su cuaderno de actividades, en la página 13, ustedes lo que tenían que hacer era investigar sobre una colación saludable. Tenían que investigar qué era una colación saludable y qué tipos de colación saludable existían. Entonces acá tenían que colocar el nombre de la colación saludable que ustedes habían elegido. Tenían que investigar qué era una colación saludable, para qué sirven las colaciones saludables y explicar la colación que ustedes habían investigado. Y tenían que escribir sus ideas respondiendo las preguntas donde correspondía, ya que luego teníamos que traspasar esta información a el formato de un artículo informativo que se encontraba en la página número 14. Tenían que escribir el título, información en el párrafo 1, información en el párrafo 2 y por último información en el párrafo 3 sobre la colación saludable que ustedes habían investigado, y luego tenían que evaluar el texto que ustedes habían hecho colocando si lo habían hecho o no lo habían hecho. En la página 25 tuvimos que escuchar el cuento titulado El logro de Esmeralda, que nos iba a ser leído por nuestra profesora. Y en la página 26 teníamos que leer este texto que se llamaba El plan perfecto. Y en la página 27 lo que nos explicaba era cómo utilizar correctamente el uso de las mayúsculas. Y esta página nos explicaba que solamente se utilizaban mayúsculas al comenzar una oración o cuando íbamos a escribir sustantivos propios. Y los sustantivos propios se referían a nombres de personas, ciudades, países, apellidos, etc. Por lo tanto, solamente podíamos ocupar mayúscula cuando comenzábamos a escribir una oración o cuando íbamos a escribir sustantivos propios. Pero que habían palabras como los días de la semana, los meses y las estaciones del año, que esas no ocupaban mayúscula y solamente se escribían con minúscula, a menos que se encontraran al inicio de una oración. Solo en ese caso podían utilizarse en mayúsculas la primera letra.
En la página 15 del cuaderno de actividades estuvimos respondiendo preguntas sobre el texto que habíamos leído en la página 26, que se titulaba El plan perfecto. Y lo que tenían que hacer ustedes era escribir lo que había pasado al inicio del texto, al medio del texto y al final del texto, ¿ya? Luego tenía que responder las preguntas. ¿Por qué la hamburguesa no le gustaba hacer comida chatarra? Era una de esas. Y también tenían que seguir respondiendo las preguntas emanadas. Dice, ¿qué significa que la mayoría de los clientes de la hamburguesa estaban gordos y de mal aspecto? ¿Qué significa que muchos comilones lograron saborear hamburguesas muchísimo más ricas que las que comían una vez a la semana? Y ustedes tenían que responder en el espacio que correspondía. Y en la página 16 teníamos que recordar lo que habíamos trabajado en la página 27, que era el uso de mayúsculas. Y lo que tenían que hacer ustedes era escribir cuándo se usaban mayúsculas. Habíamos hablado que solamente se ocupaban mayúsculas cuando, y ustedes tenían que escribirla acá. Ya tenían que revisar la página 27 del cuaderno del texto del estudiante. Y en esa misma página, un poquito más abajito, tenían que escribir una oración según las imágenes que ahí se les presentaba y tenían que utilizar correctamente las mayúsculas en caso de que las escribieran. ¿Ya? Tenían acá todo ese espacio para escribir una oración con las imágenes que acá se les presentaban. Y estas fueron las actividades que estuvimos realizando el día lunes 10 de mayo. El miércoles 12 estuvimos trabajando en los textos descriptivos. Para eso estuvimos trabajando en las páginas número 28 y 29 del texto del estudiante y en la página número 17 del cuaderno de actividades. En nuestro texto del estudiante lo que tuvimos que hacer fue escuchar el texto que nos iban a leer titulado El ogro de Zeralda y que era un cuento. Y también tuvimos que leer lo que significaba un texto descriptivo. Y un texto descriptivo es aquel texto que se usan palabras que permiten imaginar lugares, personas, objetos u otros elementos que son importantes. Con las palabras que vamos leyendo en los textos descriptivos, nosotros en nuestra cabecita vamos imaginando lo que estamos leyendo. Por lo tanto, los textos descriptivos utilizan especialmente sustantivos, adjetivos y verbos para poder describir de mejor manera y así nosotros podamos facilitar lo que vamos a imaginar. Por lo tanto, es importante recalcar que los textos descriptivos nos dan descripciones de personas, animales u objetos u otros elementos importantes. Para comprender mejor lo que era un texto descriptivo, en la página 29 nos aparecía un texto a modo de ejemplo titulado La escuela de Tomás Trompa. Y ustedes lo podían leer para comprender de mejor manera lo que era un texto descriptivo. En la página 17 del texto del cuaderno de actividades, lo que tenían que hacer ustedes era escribir un texto descriptivo de un banquete en el Palacio del Ogro, del cuento que ustedes habían escuchado. Tenían que describir cómo se iban a imaginar ese lugar y cómo eran los invitados, cómo eran los platos que comen, el ambiente que transcurre en esta cena y todo lo que ustedes se imaginen. Tenían que escribir el texto descriptivo, tenían que colocarle un título y tenían que escribir ideas, ya siempre y cuando
siempre utilizando adjetivos, sustantivos y verbos para describir el banquete en el Palacio del Ogro. Y luego, después de escribir el texto, tenían que evaluar el texto que ustedes habían escrito, marcando un sí o un no según lo que el indicador explicitaba. Y estas fueron las actividades que estuvimos realizando el día miércoles. El día jueves estuvimos trabajando en la búsqueda del significado de palabras. Para eso estuvimos realizando la página 30, 31 y 32 del texto del estudiante y la página número 18 y 19 del cuaderno de actividades. En la página número 30 y por último, en la página número 30 teníamos que escuchar el texto que nos iba a ser leído por nuestra profesora, que se titulaba Biblioburro, y teníamos que ir respondiendo algunas preguntas. Luego, en la página 31 teníamos que leer este cuento que se titulaba La escuela pequeña, y en la página 18 del cuaderno de actividades teníamos que responder preguntas sobre el texto que habíamos leído. Y este texto se encontraba en la página número 31 del texto del estudiante. Teníamos que responder preguntas como: ¿en qué se parece tu escuela a la del cuento? ¿Cómo recibieron los niños la idea del alcalde de hacer una escuela más grande? Y luego tenían que volver a leer el texto y encontrar o identificar el significado de la palabra alcalde, escribir una o más oraciones que expliquen lo que hacía el alcalde en el lugar donde ustedes viven, y una vez terminado podían dibujar. Luego tenían que identificar el significado de la palabra compensar y tenían que encontrar 3 palabras que tuvieran un significado parecido a compensar en esta sopa de letras, ¿ya? Y por último, en la página 19 tenían que evaluar el desempeño de sus compañeros colocando sí o no según el indicador que aquí aparecía. Y estas fueron las actividades que estuvimos haciendo el día jueves. El día viernes estuvimos trabajando en la página 33 y 34 del texto del estudiante y en la página número 20 del cuaderno de actividades. El día viernes vimos algo nuevo que se llamaba comentario. En la página 33 tuvimos que recordar el texto que habíamos leído titulado Biblioburro, y en esa misma página nos iban a explicar lo que era un comentario. Y un comentario es una opinión que se emite sobre un texto que fue leído o que fue escuchado. Esta opinión hay que detallarla de por qué se está emitiendo, ¿ya? Por lo tanto, el comentario es una opinión personal sobre un texto que leímos o sobre un texto que escuchamos. En la página 34 teníamos que observar el texto descriptivo y en donde al ladito nos aparecían unas preguntas, unos indicadores sobre cosas importantes en las que teníamos que fijarnos. En la página 20 teníamos que recordar el cuento titulado El Biblioburro y teníamos que emitir comentarios sobre este texto. Por ejemplo, teníamos que escribir de qué se trataba el cuento, teníamos que escribir lo que más nos había llamado la atención y responder las preguntas que decía: ¿has vivido o conoces a alguien que haya vivido una experiencia como esta?
Por lo tanto, teníamos que responder estas preguntas emitiendo un comentario o una opinión. Y luego teníamos que revisar nuestro texto colocando sí o colocando no según lo que el indicador me indicaba. Y estas fueron las actividades que estuvimos realizando durante la semana de lenguaje la semana pasada. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar y nosotros nos vamos a estar viendo muy pronto. Les mando un besito y adiós.